Bueno, ¿cómo les fue ayer con el futur proche? ¿Cómo les fue ayer con el futur proche? ¿Sí? ¿Les fue bien? ¿No les fue bien? Entonces, hoy, como somos menos por el momento, realmente les aconsejo, les recomiendo cómo comunicar, ¿sí? Mauricio, bienvenue. ¿Me escuchan? Ok. Moi aussi, Andrea, j'ai travaillé. J'avais des cours hier et puis après, je suis allé danser la salsa à Bogota, dans Bogota. Et voilà, une bonne soirée. Ok. Bon, chers amis, queridos, creo que vamos a empezar a arrancar ya. Vamos a esperar otro minuto y creo que ya. Alors, Daniela, ça va? Daniela, Johanna, ça va? Ah, ça va bien, Lorena. Alors, bueno, bienvenue à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes motivés aujourd'hui, en ce dimanche. Aujourd'hui, nous allons voir, donc hier, nous avons vu le futur proche. Aujourd'hui, nous allons voir le futur simple. OK? Bienvenue Aura. Bienvenue Naïd. Bienvenue Santiago, Ernesto. Bienvenue. OK. Alors, Ernesto, si puedes como apagar el video, sería chévere. Ok. Ok. Ya estaba arreglando una última cosa, ya vamos a empezar ya. Ok. Bonjour à tous, merci María, bonjour Julián, ¿ça va bien? Ok. Bueno, entonces decía que hier, nous avons vu ensemble le futur proche. Aujourd'hui, nous allons voir le futur simple. Ok? Très bien. Alors, donc le futur simple, c'est aussi, c'est un des temps en français le plus simple à conjuguer. D'accord? On va voir dans quelles conditions, nous allons voir aujourd'hui dans quelles conditions on utilise le futur simple. On va voir comment est la formation du futur. C'est très, très simple. C'est très proche de l'espagnol, vous allez voir. Et puis ensuite, on va faire un peu de dictado et on va faire un peu d'exercice. OK? Très bien. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, de pronto saben ustedes, chicos, en qué condiciones se usa el futuro? De pronto saben.
¿Sí? ¿No? Sí, alors, ¿qué me dice? Alors, ¿qué me están diciendo? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, chicos? Alors, putain, j'en ai marre. Hop. Hola, chicos, ¿ça va? Ok, ok, Andrea, presque immédiate. Ok, salut, Alexander. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, alors, ok, super. Ok, alors, arrancamos de una y vamos a ver primero las condiciones en las que se usa el futuro. Entonces, sí, para una acción inmediata, como dice, pero sí, es decir, que de hecho ayer es lo que vimos con el futur proche, es que son acciones que tienen como una acción como cercana, ¿sí? En el presente, o cercana al presente, ¿sí? Ok, alors, ok. Entonces, se usa el futuro simple, el futur simple, en cuatro condiciones, ¿sí? Primero, la primera de las condiciones es para expresar afirmación, ¿sí? Expresar una afirmación, ¿sí? Confianza, ¿sí? Mañana haré este haré este trabajo, es el tiempo también de la afirmación, como se lo decía, ¿sí? Ok. Em, se emplea también el futuro simple para hablar de proyecto en el futuro. Entonces, esto se dijo en el grupo. También eh, se usa también para eh, a suponer, ¿sí? Suposiciones en el futuro es lo que te decías, proyección en el futuro. No estamos seguros, pero contamos con esta cosa que acontezca, ¿sí? Y para terminar, se usa como un condicional, ¿sí? Es decir, algo que no sabemos que va a pasar. eh, es decir, se hará la cosa a condición, ¿sí? De que un evento, un elemento llegue, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo esto. Vamos a ver todo esto ya. Aquí. Claro. Sí. Ok. Ok. Ah, qué pena. Qué pena, qué pena. Sí. Entonces. eh, ok.
Ok, ya. Qué pena por la demora. Ya estoy llegando. Tac. Así, así es, estamos. Ya. Entonces, como les decía, primero se usa el futuro para expresar un proyecto en el futuro. ¿Sí? Ejemplo. Ejemplo, demain, demain, je rangerai. Alors, no sé por qué me hace esto. Alors, demain, alors, no sé por qué. Voilà. No. Excusez-moi. Qué pena, chicos, es que tengo un problema técnico. Aquí mejor. ¿Sí? ¿Ven todo? ¿Sí? ¿Ven todo, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, ok, super. Ok, entonces, como decía, primero, primera condición es para expresar un proyecto en el futuro. Ejemplo, demain, je rangerai les dossiers. ¿Sí? Demain, je rangerai les dossiers. Ok, entonces les voy a dar la traducción para que entiendan. ¿Sí? Mañana ordenaré los expedientes. ¿Sí? Los expedientes. Ok. Entonces, después dijimos que también expresa la suposición en el futuro, es decir, es una proyección, es algo que pensamos que va a acontecer, pero no estamos seguros, ¿sí? Ejemplo, tu ne finiras jamais en une journée. Tu ne finiras jamais en une journée. Si, ok. Tu ne finiras jamais en une journée. Alors, eso significaría, alors, nunca terminarás en un día. ¿Ok? Es decir, que esto es una, ¿sí? Una suposición, ¿sí? Yo pienso que la otra persona no terminará a tiempo, ¿sí? Entonces, eso es una de las condiciones en la que se usa el futuro, ¿sí? Y para terminar, las frases condicionales, ¿sí? Es decir, que a menudo, como en español, las frases condicionales empiezan por sí, ¿ok? Si tuviera plata, haría esto, ¿sí? Si, si me ayudas, te invitaré a cenar, ¿sí? C'est une condition, c'est une condition. Et en français, funciona de la misma manera, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos este ejemplo. Si on range à deux, on finira plus vite. Si on range à deux, on finira plus vite. Ok. Entonces, si ordenamos los dos, si terminaremos más rápido. Sí, ok. ¿Está claro, chicos? Sí, son muy silenciosos hoy. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, 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 super. Ok, ahora vamos a ver la formación, cómo se forma el futuro.
Es muy simple y es casi, y no casi, es como en español. ¿Ustedes saben cómo en español se forma el futuro? ¿Ustedes saben? ¿Conocen las reglas o lo conjugan de esta forma como natural? Claro, ¿saben? ¿Sí o no? Ok, claro. Ok, ok. Bueno, es muy simple. En español como en francés se necesita usar el infinitivo, ¿sí? Al infinitivo se coloca las terminaciones. Entonces, vamos a partir del español, me parece interesante, para que después se haga, como les hablo a menudo, de la simetría. Si lo entienden en español, lo van a entender en francés, ¿sí? Entonces, tengo el verbo hablar, ¿sí? El verbo hablar, ¿ok? Para comparar el futuro en español es muy simple. Hablar más las terminaciones, más terminaciones, terminaison du futur. ¿Ok? Ok. Et en espagnol, le futur, c'est donc hablar, entonces, hablar, hablar, plus et, ok, hablar, plus, plus, a, sí, hablar, plus, a, hablar, plus, hemos, sí, hablar, plus, eh, país, sí, y hablar plus an. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esta cosa? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿qué me dicen? Entonces, esto, ¿sí? Entonces, es la cosa, ¿sí? Es la misma. En francés es lo mismo, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a tomar el mismo ejemplo, el verbo parler, ¿sí? El verbo parler. Alors, le verbe parler. Donc, parler plus les terminaisons du futur. Donc, el, entonces, el infinitivo, lo mismo, pero la diferencia también es que ponemos el pronombre en francés. Je parlais plus est. Tu parlais plus AS. Il ou elle ou on, ok, on parlait, l'infinitif, voilà, ok, plus A. Y ven que es casi como el español, ¿no? ¿Sí? A partir de la, ¿sí? Entonces, continuamos. Nous parler plus on, O-N-S, on. Vous parlez plus E-Z, et, ok? Et il parlait plus O-N-T, ok? Entonces, la idea para ustedes, para los verbos regulares, es la idea. La idea es no aprender de memoria todo. Lo único que tienen que memorizar son las terminaciones al final. Entonces, la idea, como les decía, es hacer como el link, el enlace entre su español y el francés. Entonces,
el E, la primera persona en español, corresponde a AI en francés, ¿sí? Y continuamos así, ¿sí? ¿Está bien? Ok, ¿qué me dicen? Ok, nunca le presté atención, pero creo que lo aprendimos de manera natural, pero explicado de esta forma se me hace más fácil aplicarlo al francés, ¿sí? Perfecto, me gusta lo que me está diciendo, sí. Pero, Cristian, viste, ¿no? La pregunta es un poco rara, ¿no? Porque mira, yo te mostré hablar, entonces es español, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora sí tienes los dos. Entonces les hice esto para que entiendan cómo se hace, para tener el mecanismo. Es lo que yo quiero que entiendan. Es mecanismo, son como matemáticas, son como fórmulas, ¿sí? La idea es, y para ayudarse, por eso que les hablo mucho del español, porque eso le puede ayudar, ¿sí? Ah, ok, sí, ok. Obviamente, ok, sí, bienvenido. Entonces, a menudo las frases en futuro es como en francés. Siempre se introduce un marcador temporal. Cuando hablo de marcador temporal, hablo de, por ejemplo, mañana, el otro mes, el año próximo, en 5 días, ¿sí? Son marcadores temporales. Entonces vamos a hacer una frase. Entonces vamos a hacer como un dictado. Espero que me escuchen bien y vamos. Demain, demain, je mangerai. Demain, je mangerai 82. Demain, je mangerai. Alors, demain, je mangerai 86 pommes. Alors, a ver si je Tu as totalmente razón, Daniela, ¿sí? Exactamente. Son las terminaciones del futuro, son las terminaciones del verbo avoir, exactement. Alors, je mangerai, je mangerai 86 pommes demain. OK? Je mangerai 86 pommes demain. OK? Alors, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, ahí vimos finalmente los verbos del primer grupo. ¿Se acuerdan que los verbos del primer grupo son los que terminan por ER, E, y que equivalen a los grupos del primer grupo en español, que son los grupos que terminan por AR, ¿sí? Por eso que les hago siempre una simetría, ¿sí? Hablar, parler, bueno, ¿sí? Ahora, ahora, sí, exactement, exactement, Erika, c'est toujours la même chose, como en español, ¿sí? Entonces, yo quiero que lo entiendan bien, ¿sí? Como en español o en francés, las terminaciones siempre son las mismas, ¿sí? Entonces, eso que facilita finalmente su uso, porque no hay que pensarlo tanto, es aplicar. Entonces, yo quiero que apliquen como lo aplican en español, ¿sí? Hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaráis, hablarán, ¿sí? Lo mismo en francés. Je parlerai, tu parleras, il, elle, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. ¿Ok? Bueno, ok. Mm, vamos a pasar con el grupo del segundo grupo, ¿sí? Los grupos del segundo grupo. Entonces, ¿conoces verbos del segundo grupo, chicos? ¿Conocen? ¿Sí? ¿Conocen? A ver. Finir, grossir, vomir, très bien. Sí, lo hicimos, creo, una vez
pero muy bien, chicos. Super. Alors, on va utiliser le verbe finir. ¿Ok? Ok. Entonces, para que le tengan claro, vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar con un verbo que termina por IR también en español. ¿Sí? Pedir. ¿Sí? Entonces, lo que diremos primero es el infinitivo. ¿Sí? Pediré, pediré, pedirás, pedirá. Ah, ¿sí? Pediramos, pediráis, igual no se usa mucho, y pedirán. ¿Ok? ¿Estamos bien? Eso es claro, creo que es claro, ¿no? Para ustedes. Sí, pedir, entonces, infinitivo, entonces, infinitif plus les terminaisons du futur. ¿Ok? Ok. Pediremos, sí. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, sí. Pediremos. Ok. Pediréis, sí. Sí, qué pena. Sí, claro, pero lo hago como al español, ¿sí? La manera clásica, digamos, ¿sí? Ok, entonces no hay problema, ¿sí? No, pero gracias, Ambar, ¿sí? Ok. Yo siempre lo hago a la clásica, igual sí, yo sé que no se usa mucho el AIS, el vosotros no se usa mucho, pero lo hago porque me formé así, me formé con la lengua española de España, castellana de España, ¿sí? Ahora, ya que vimos el futuro en espagnol, vamos a ver el futuro des verbes donc, qui terminent en IR, finir. OK? Donc, la formación del futuro es simple. Entonces, lo mismo, infinitif, plus les terminaisons, plus terminaisons du futur. Entonces, la idea es ahora ya pillar cómo se hace, ¿sí? Entonces, je finirai, ¿sí? Tu finiras. Il finira, finira. Nous finirons, ¿ok? Vous finirez, vous finirez. Il ou elle, on va dire elles, finiront. ¿Ok? Voilà. Entonces, ¿se acuerdan? El primera persona del singular, AI, después ASA, ¿ok? Después ONS, on, EZEONT, ¿ok? Es eso que tienen que memorizar, ¿sí? Ok, ok. Entonces, es eso que tienen que memorizar las terminaciones, ¿sí? Y la idea es siempre asociar estas terminaciones con las terminaciones en español. Eso creo que les va a ayudar. Es decir, la E español equivale a la AI en francés. La AS en español equivale a la AS en francés. La equivale a A. El hemos se asocia a ONC e is. Bueno, ustedes lo usan, pero igual tendrían que verlo así. Se asocia a EZ y el ustedes, sí, a N
corresponde a ONT, ¿sí? Es realmente lo más simple, ¿sí? Casi, ¿sí? Casi que son las mismas, como dices tú, William, ¿sí? Sí. Entonces, vimos primer grupo, los verbos que terminan por ER. Ahora vimos los grupos que terminan por IR. Ahora vamos a ver los grupos del tercer grupo. Como ustedes saben, los verbos del tercer grupo es como la basura de los verbos en francés, es decir, los otros que no correspondan, sí, del demonio, exactamente, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos, arrancamos. Entonces voy a borrar lo que vimos. ¿Ya puedo borrar, chicos? ¿Sí? ¿Me autorizan? Ok, chévere. Bueno, ok, listo. Ok. ¿Qué les parece pour le moment? ¿Qué les parece? Moi, je pense que c'est simple. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber. Ok, bueno. Ok. Continuamos con los verbos del tercer grupo. Ok. Alors, entonces, hay una particularidad específica con los verbos y finalmente un poco como eh, en español. Como en español, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, los verbos del tercer grupo. Entonces, los verbos. Oh, a ver. Entonces, para los verbos, donc les verbes qui terminent en ER, ok, ou RE. Entonces, eso es la regla que tienen que entender y memorizar. Los verbos que terminen por RE, ¿sí? Se quita la E a la hora de conjugar, ¿sí? Por ejemplo, vendre, el verbo vendre, ¿sí? Se quita la E, ¿ok? Se quita la E para poder conjugar. Entonces, esto da esto. Je vendrai, ¿sí? Je vendrai, tu vendras, il vendra, ok? Nous vendrons, excusez-moi, il vendra, donc nous vendrons, et vous vendrez, il ou elle vendront. ¿Ok? Entonces, es como finalmente, como en español, ¿no? El verbo vender, por ejemplo. Vender es vendré, ¿sí? No es venderé, ¿sí? Vendré, vendrás, ¿sí? ¿Sí? Venderé. Ah. Alors, es venir. Qué pena. Entonces, sí, venderé, venderás, venderán, venderamos, venderáis, venderán, ¿sí? Bueno, alors, ok. ¿Está claro para ustedes, chicos, los verbos de que terminan en RE? La quitamos la E, ¿sí?
Ok. Ok. Ahora vamos a ver dos verbos irregulares que son exactamente, Francisco, exactement. Très, très bien. Ok. Ok. Entonces vamos a quitar esto. ¿Sí? Ok. Y vamos a ver dos verbos irregulares que son indispensables, que conocen todos, el verbo être y el verbo avoir. Ahí, entonces, las terminaciones siempre son las mismas, pero la forma es un poco diferente. Entonces, lo vamos a ver de una. Alors, le verbe être. Vamos a empezar con el verbo être. Alors, entonces, esto, no me pregunten por qué se conjuga así. Hmm, No tengo una idea, pero la idea, como les digo, es no tanto pensar, sino aplicar, ¿sí? Son como se los digo, son como matemáticas las lenguas. Las lenguas son como matemáticas. Hay unas reglas y la idea no es como empezar a hacer como filosofía del lenguaje, no, es solo aplicar, ¿sí? Solo aplicar. Ok, entonces empecemos. Donc, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Seront. Ok? Ah, tac, tac. Ok. Entonces, aquí tenemos le verbe être. D'accord? Le verbe être. D'accord? Sí. Entonces, a mí que me parece también que se parece mucho al verbo ser, ¿sí? Seré, serás, será, seremos, serán, ¿sí? Es casi, para mí es casi lo mismo, ¿sí? Voilà, exact, voilà, ¿tú ves? Seré, ok, serás en español, será, seremos, seréis, serán. Es casi lo mismo, ¿sí? Es la misma base, ¿sí? Ser, ya te dije ser, ¿sí? Es decir, que la formación, yo te hablo de la formación, ¿sí, Ernesto? ¿Sí? ¿Sí? Ser, entonces, bueno, lo voy a escribir para que esté más claro para ustedes, ¿sí? Yo quiero que vean las similitudes. Insisto un poco en esto para que le resulte más fácil, ¿sí? Entonces, tenemos el verbo ser, ¿sí? En español. Entonces, seré, serás, se, ah, seremos, seréis, obviamente yo sé que no se usa, pero lo digo igual, y serán, ¿sí? ¿No vean, no ven que hay como algo como parecido? ¿Sí? La formación, ¿sí? La base, ¿sí? Será, más bien, será. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Alors, bien sûr, Christian. ¿Sí? Ok. Je serai, ok. AI, ¿se acuerdan que el sonido AI es el sonido E? ¿Ok? Abran la boca para producir el sonido E. ¿Ok? Entonces, eso quiero que lo hagan a menudo en su casa, frente a un espejo. Yo sé que puede ser un poco ridículo, pero realmente es una buena estrategia, ¿sí? Entonces, je serai, alors se abre la boca, entonces el sonido E, ¿ok? La E español en francés es E. Y miran mi boca para producir este E, E, ¿ok? E. Je serai, ¿ok? Je serai. Tu seras. Il sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Si, ça va? Ok. Maintenant, nous allons passer, vamos a pasar
al verbo avoir. D'accord? Donc, le verbe avoir. OK. Alors, ça fait j'aurais. Donc A-U, así el sonido O en español, si se acuerdan, j'aurais. Tu auras. Il aura. Nous aurons. Vous aurez. Si? Et il ou elle auront. OK? Si? Si? ¿Está bien? Ok. Sí, creo que, ¿qué les parece? Bueno, no es cosa de difícil, para mí no es cosa de difícil, sino de memorización, ¿sí? No es difícil, es solo memorizar, ¿sí? Es decir, por eso que te digo, es decir, cuando tú dices que es difícil, te pones ya en dificultad ti misma, ¿sí? Es como la manera de ver las cosas, ¿ok? Yo te diría, es desconocido, ¿sí? Es diferente, como dices tú, ¿sí? Así cuando me digo es diferente o es nuevo, bueno, lo acojo con más tranquilidad, como, oh, chévere, es nuevo. Pero si digo es difícil, ahí me pongo ya una barrera, ¿sí? Entonces, yo quiero que no digan que es difícil, es diferente, ¿sí? Es diferente. Obviamente que hay una dificultad cuando empezamos algo nuevo, obviamente. Eso es el transcurso normal, ¿sí? Digamos. Pero la idea es, finalmente, es positivismo, ¿sí? Es como, ok, es nuevo, puede ser un poco difícil, pero lo voy a matar, ¿sí? Va a ser fácil en un momento, ¿sí? Ok, exactamente, ¿sí? Como les digo, es memorizar, ¿sí? Memorizar. La idea es, ok, así funciona la vaina, ¿sí? No quiero explicaciones. Ok, entendí que funciona así y lo voy a hacer así, ¿sí? Sí me hago entender, ¿sí? Por ejemplo, eso es una manera para ti, mi querido Francisco, ¿sí? Cada uno, cada quien tiene su manera de absorber informaciones, de memorizar. Hay unos que tienen memorias visuales, otros auditivas, otros como que tienen que escribir para memorizar. Bueno, la idea es que ustedes encuentren su manera, ¿sí? Pero mira, Beatriz, es como en español, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Voy a cenar esta noche con mi amigo, ¿sí? Je vais dîner avec mon ami. El futuro es lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Realmente yo quiero que entiendas esto. No hay diferencia entre el español, entonces, en lo del futuro cercano y el futuro simple que estamos viendo, ¿sí? Es las mismas condiciones. Es decir, tienes que hacerlo natural. ¿Cómo lo haces en español? Cuando tú dices yo voy a, es algo que vas a hacer como como a muy, como en un corto, un corto plazo, ¿sí? 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 No sé si me hago entender. Yo voy al cinema en una hora, ¿sí? Je vais au cinéma dans une heure, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, yo no quiero esto, que no te compliques. Tú tienes que decirte, afirmarte a ti misma que es lo mismo, ¿sí? Francés, español, entonces para el futuro es lo mismo y se usa en las mismas condiciones, ¿sí? Si tú simplificas esta manera de ver las cosas, tú vas a ver que tú lo vas a tener más fluido en tu cabeza, ¿sí? Ok, exactamente. Merci, Daniela, ¿sí? Espero que está claro para ti, Beatriz. ¿Está más claro? Bueno, ¿sí? Yo no quiero que te confundes tanto. Oh, no, 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 es lo mismo, ¿sí? Yo digo esto realmente y me lo digo para, como no, poner confusiones en mi mente y poder, cuando quiero usar un futuro en español, que lo haga, yo lo hago como si fuera en el francés,
¿sí? Es decir, que hay como un túnel directo entre estas dos lenguas. Entonces, yo no pongo barreras entre este túnel, ¿sí? Es fluido, ¿sí? No hay trancón, para decir, ¿sí? En la línea. No hay trancón, es línea directa, ¿sí? Ok, ok, ok. Bueno, no, ok. Sí, sí, Francisco, de hecho es como, más bien es el futuro cercano, es la inmediatez o corto plazo, como te digo, ¿sí? Je vais, ¿sí? Es la intención, de hecho es la intención. Cuando digo voy a hacerlo, sí, mira, tu patrón te dice, bueno, yo necesito la cosa para en 2 horas y tú vas a decir, lo voy a hacer, no se preocupe, lo voy a hacer. Es la intención y también el hecho de hacerlo. Es lo mismo en francés, ¿sí? Ok. Si tú dices, lo haré, señor, bam, ¿sí? ¿Cómo se pronuncia qué, mi querida Ambar? ¿Sí? ¿Qué se pronuncia qué? ¿Me puedes dar más precisiones, por favor? Ok. Entonces, y vimos esos dos verbos irregulares, ¿sí? Entonces, aquí otra particularidad. Ok, entonces, acordarte esto, mi querida Ambar. A más U en francés, el sonido O, como la letra O de oso, ¿sí? Ok. Tranquilos, tranquilos, Francisco, ¿sí? Tranquilos. Como les digo, no hay que afanarse, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos con el ritmo, ¿sí? Entonces, O, A-U, A-U-O. Y A-I, el sonido E, ¿sí? Abren la boca. E. Háganlo en su casa. E, ¿sí? E. Va a venir naturalmente. E. Entonces, después, cuando se juntan las dos sílabas, hace yo, re. Yo, re. ¿Sí? No, no, no. Daniela, obviamente que hay verbos voilà, irregulares, ¿sí? Hay un montón y como les digo, esto ustedes lo van a aprender poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Entonces, empecemos con los verbos regulares y después verán poco a poco los verbos irregulares, ¿sí? Ok, ok. Entonces, vamos a ver otra particularidad. Todos los verbos con E, ¿sí? En la primera sílaba, le V, ¿sí? Que tengo otros, tengo, sí, tengo este que me gusta, verb, mm, ok. Ah, no sé qué pasó, no sé qué pasó, hice una, ok, ok. Donc, verbo con R, ¿sí? Entonces, ustedes ven lever, modeler, ok, ¿sí? Les verbes así. Alors, entonces, cuando aparece un E, ¿sí? En la base del verbo, este E va a tomar una tilde, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Eso no es muy importante por el momento, pero si lo pueden recordar, es chévere, ¿sí? Entonces, entonces la E que se ve aquí, ok, la voy a poner en color, ¿sí? Oh, no, no se puede poner solo una parte en color. Entonces voy, ok, pensaba que se podía hacer. De pronto se puede hacer, pero no sé hacerlo. Ah, qué pena. Espero bueno, sí, creo que sí. Entonces, la E, sí, la particularidad es esta, ¿sí? Particularité, sí, es que la E que se ve aquí, ok, y la B que se ve aquí, ¿sí?
se cambia. Entonces, esta E se transforma en la en E, ¿sí? Este sonido, la E, ¿sí? Entonces, es como AI, como les dije. AI se abre la boca, ¿sí? Entonces, si quieren, vamos de hecho a hacer como una pequeña digresión, un pequeño desvío sobre la pronunciación, ¿sí? Entonces, ven que este sonido, entonces, la cosa en francés es que se puede sonar de la misma manera, pero se escribe de otra forma, ¿sí? Entonces, el sonido E tiene varias escrituras, ¿sí? Entonces, tenemos esto, la E así, la E así, la E así. ¿Qué tenemos más? ET, ¿sí? Todo esos se escribe de esta forma y se pronuncia E. ¿Se acuerdan que se abre la boca? Ok. Alors, un ejemplo para cada escrituras. Hélicoptère, ¿sí? La mère, ma maman, la madre. La mère, ¿sí? Une mère, ¿sí? De la crème, ¿sí? Crema en francés, la crème en francés, ¿ok? Entonces, tienen que poner encima este pequeño sombrerito que se llama el accent circunflex. Entonces, lo voy a escribir aquí. Eso se llama accent circunflex. ¿Conoces? ¿Conocen? ¿Conocen un poco? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Alors, ¿qué dicen? Sí, ok. Bueno, entonces la pronunciación, ¿sí? Par exemple, aquí, j'ai fait, ¿ok? He hecho o hice, j'ai fait, ¿sí? ¿Está bien? Ok. La couleur beige, beige, ¿sí? La couleur beige, E-I-E, beige, ¿ok? Et pour terminer, un banquet, ¿sí? Un banquet, un cabinet, ¿sí? Gabinete, el gabinete del presidente Petro, le cabinet du président Petro, ¿ok? Le banquet, el banquete, ¿sí? Le banquet, ¿sí? Le cabinet, ¿sí? Entonces, la idea es abrir la boca, ¿sí? Abrir la boca, ¿sí? Entonces, la idea es también memorizar esas cosas, porque es normal no conocer. Es decir, que los españoles o los hispánicos, sino los franceses, usamos parte de la cara para hablar, la lengua, los dientes, ¿sí? Para producir sonidos. También nosotros usamos mucho las mejillas, que usted no, ¿sí? Y también el sonido nasal. Nosotros tenemos el sonido nasal y gutural también, que viene de la garganta, ¿sí? Entonces son esas cosas que hacen la diferencia. Bueno, ya hicimos esa diversión o ese desvío para decir, vamos a volver a nuestro futuro, ¿sí? Ok. Ok, entonces, lo que decía de esos verbos, no terminé, es lever, ¿ok? Entonces, es decir, del radical, entonces el radical es esto, ¿sí? El radical se quita la ER, por ejemplo, y tenemos el radical, ¿sí? La même chose, aquí tenemos el radical, ¿sí? Se quita el ER la termina, la infinitivo para tener como la base para poder conjugar. Entonces, miran, entonces, sí, entonces, ça fait je lèverai, ok? Tu lèveras, ok? Si, il lèvera.
nous lèverons, ok, vous lèverez, alors, alors, vous lèverez, ok, et ils lèveront, lèveront, ok. Donc, le verbe lever, c'est le verbe levantar, ¿sí? ¿Sí? Otra vez se ve, ¿no? La cercanía de esas dos lenguas, ¿sí? ¿Sí? Ok, ok, ¿sí? Alors, ahora que vimos le verbo lever, pueden hacerme lo mismo, es decir, conjugar el verbo modeler, que es el verbo modelar, ¿sí? Con esta regla que vimos. Quiero que me hagan este favor, por favor, ¿sí? Usando la regla que acabamos de ver con el verbo modeler, ¿sí? ¿Listo? ¿Listo? Ok. Bueno, les espero un poco, que trabajen un poco, ¿sí? Sí, necesitan trabajar un poco. Y también quiero que de una se tomen como, sí, tomen que agarren la cosa del francés, ¿sí? Entonces, tienen que hacer, es haciendo. Entonces, quiero que por favor, conjuguen este verbo modeler con la regla. Entonces, la regla, no, 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 no. Mira, lo que te dije, mira, voilà. Modelore, modelore. Tienen que poner la tilde, ¿no? ¿Sí? Entonces, la E, ¿cómo se le dije? Mira, entonces, tenemos el verbo al infinitivo, ¿sí? Ok, para tener la base que les va a permitir hacer la conjugación, se quita la ER. ¿Estamos de acuerdo, sí? Ok. Ven que hay un E, ¿sí? En E. Este E se transforma en E, ¿sí? ¿Sí? Le E, entonces le E, que es la E para ustedes, se transforma en E, es decir, la E con la tilde, ¿sí? Y a este E se pone la tilde. Y ahí pueden conjugar. ¿Está mejor la explicación así? Voilà, Ambar. Super, Ambar. En esto, muy bien. Eh, ¿Quién hizo también? Eh, Francisco también. Entonces, Francisco, te equivocaste de E, ¿sí? La E es la E de model, ¿ok? De model, ¿ok? Ok. Super, Beatriz. Muy bien. Muy bien, ¿ok? Bueno, obviamente hoy están recibiendo un montón de información, entonces no les exijo de tener todo claro ahora, pero la idea es, obviamente, es de revisar, de pasarlo, pero es importante también que les dé un poco las reglas, ¿sí? Pero no se preocupen si no capten todo, ¿sí? Ok, bueno, ok, ok, bueno. Ahora, entonces, hay otras reglas, pero bueno, creo que mejor que lo vean ustedes. Entonces, les voy a enviar también la regla, los que les propongo que hagamos ahora como ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer al mismo tiempo dictados, un dictado con un poco de conjugación, ¿sí? Van a conjugar los verbos que les voy a dar, ¿sí? Ok, ok, empecemos. Superbe, Beatriz, ok. Pero no olvides
que este acento que hiciste es el accent. Alors, les voy a mostrar las diferencias. Entonces, vimos aquí este acento, c'est accent, donc c'est E, entonces la E con el acento, alors, E con E accent aigu, ¿ok? C'est le son E. Ah, ok, 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 Beatriz, ok, sí. Pero igual lo digo para que no se confundan, ¿sí? Ok. Y la E, donc, E es como una sonrisa, ¿ok? La forma de la boca es como una sonrisa, ¿ok? Como en español, finalmente, ustedes lo conocen bien ese acento. Y la ¿sí? Se abre la boca. Y eso se llama E, accent grave, como accent, ¿sí? Entonces, acento agudo y accent grave, para decir, para traducir, ¿sí? Ok. Entonces, E y E, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, ahora vamos para nuestro dictado. Nuestro dictado y empecemos así. La semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, il visité. Entonces me conjugarán este verbo. Entonces les doy al infinitivo, pero tienen que como conjugarlo, ¿sí? Alors, la semaine prochaine, il visitait le nouveau musée. La semaine prochaine, il visitait le nouveau musée. Alors, 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 la semaine prochaine, il visitait le nouveau musée. ¿Ok? Entonces la idea, muy bien, Julián. Très, très bien, Julián. ¿Ok? Y los demás, solo Julián está trabajando y los otros es el guayabo de ayer. ¿Qué les pasó? ¿Sí? Sí, no, no les ve tan dinámico como de costumbre. Ok. Alors, Alejandro, ya creo que hay una falta. Ok. Beatriz, muy bien, pero es que estábamos con la tercera personal del singular, pero es muy bien lo que hiciste, ¿sí? Entonces, mira, sí, entonces, Daniela, ¿sí? La idea es esto, ¿sí? Tienes, es decir, para mí no hay dudas en esto, es como matemática, es como 1 más 1 hace 2, no hay otra, ¿sí? Entonces, la idea es como te decía, terminaciones. Las terminaciones es lo que tienes que tener clara. Entonces, de hecho, de pronto es lo que voy a hacer. Les voy a poner las terminaciones para que no se equivoquen cuando hacemos los ejercicios. ¿Sí les parece? No, no, es como en español. No, 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 no hay diferencia. No, es lo mismo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok, obviamente, queridas. Ok, entonces, la semaine. Entonces, ustedes tienen que, lo que quiero que hagan, por ejemplo, es cuando ven sílabas, tienes como que desconstruir las palabras, ¿sí? Para poder acostumbrarse con la pronunciación, ¿sí? Entonces, la semaine, donc la semaine prochaine, ¿sí? Prochaine, il, alors, voy, bon, alors, voy a borrar todo.
Entonces, la semaine prochaine, la semaine prochaine, ok, la semaine prochaine, il visitera, il visitera le nouveau musée. ¿Sí? Donc, la respuesta era il visitera, ¿ok? Visitera. Entonces, siempre hagan esto. Entonces, la letra E en español, c'est la letra E, ¿ok? E, miran la boca, ¿sí? La forma de la boca, E, ¿ok? Vimos AI, que es N, se abre la boca, y N, ¿sí? Ok. Ok, on continue. Continuamos con otro dictado. Nous rester un jour de plus. Nous rester un jour de plus. ¿En dónde, mi querido Mauricio? No entiendo bien, no lleva tilde. ¿En dónde? Sí, sí, sean más específicos en su pregunta. Sí, no lleva tilde, ¿dónde? Sí, si me puede explicar. Ok, nous, alors nous, rester un jour de plus. Nous, rester un jour de plus. Entonces, ya encontraron la solución. Nous resterons, ok, muy bien. Nous resterons un jour. Je n'ai pas dit à jour, à et un. No sé si ven la diferencia entre à et un. Ok. Nous resterons un jour de plus. Bien, Ambar. Bien, Alexander. Bien, Béatrice. Ok. Ok. Donc, nous resterons. Très bien. Nous resterons. ¿Ustedes entienden el verbo rester? ¿Sí entienden el verbo rester? Ok. No. Descansar, no. No. Ok. Alors, vamos a ver juntos. Rester es quedarse. Quedarse. ¿Sí? Descansar, c'est se reposer. ¿Sí? Descansar. Y también tienen en español reposar, ¿sí? Reposar, ¿sí? Se reposer, es la misma base, ¿sí? Ok. Oui, oui, oui. No, no hay problema, Ernesto. Estás aquí para aprender. Entonces, puedes hacer errores. Es totalmente normal. Ok. Ok. De plus, un jour de plus. Un día más. ¿Sí? Un día más. Un día más. ¿Sí? Ok. De plus. ¿Sí? Plus es más en español. ¿Sí? Más. Dame más. Dame más. Tengo hambre. Dame más. Donne-moi plus. Donne-moi plus. ¿Sí? Entonces, un día más. Pero en francés, un día más se dice un jour de plus. Sí, un jour de plus. ¿Ok? Un día más. ¿Ok? No, un jour. ¿Ok? Sí, entonces la idea es, yo sé que es la pronunciación, ¿sí? ¿Cómo? Sí. Entonces, A, ¿ok? A como la A español, A y un. Miran la cabeza que, la cara que tengo cuando lo hago. Un, ¿ok? Un, es aquí. Ustedes tienen que trabajar esta parte. Y van a ver cuando lo hagan que el sonido va a pasar por la nariz, el sonido, el aire va a pasar por la nariz. Un, ¿ok? ¿Está claro? Ok.
Ok. Pierre, otro dictado, Pierre, es que es el equivalente de Pedro, ¿sí? Pierre préparait le repas. Pierre préparait le repas. Pierre préparait le repas. Le repas. Le repas. Le repas. ¿Sí? Pierre préparait le... Ah, non. Pequeño error. Pierre préparait le repas. Alors, yeah boy. Yeah boy. Donc, Pierre préparait le repas. Alors, comment les ha ido? Préparera. Très, très bien. No, alors Alexander preparará. Entonces la idea, Alexander y todos, realmente yo quiero que no piensen tantos, tienen las terminaciones ya y aplican, ¿sí? Es aplican, ¿sí? ¿Sí? Ok. Preparera le repas. Muy bien, ¿sí? Alexandre, Beatrice, Esmeralda, très bien. Ok, ok. Bueno, alors, ok. Alors, vamos a terminar por último, 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 último dictado. Y creo que ya. Entonces, dans, ok, dans un mois, ok. Entonces, miran bien mi cabeza, mi cara. Dans un mois, ils partirent à Bordeaux. Dans un mois, ils partirent à Bordeaux. Dans un mois, ils partirent à Bordeaux. Alors, dans un mois, ils partirent à Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux, es una ciudad francesa. Es una de las ciudades donde donde se hace el vino, ¿sí? Donde se hace el vino. El vino de Bordeaux es muy reconocido, muy bueno, ¿sí? Alors, dans un mois, ils partirent à Bordeaux. A ver, superbe. Très bien, Ambar. Dans un mois, ils partiront. Très bien, Andrea. Muy bien, Andrea. Très, très bien, Andrea. Bravo. Ils partiront dans un mois. Dans un mois. ¿Sí? Dans un mois. OK. En un mes. ¿Sí? OK. Très, très bien, Francisco. Superbe. Alors, bueno. Entonces, chicos, ¿cómo les fue? ¿Les fue fácil hoy? ¿Cómo les fue? Ils partiront. Muy bien. Sí, ¿cómo les fue, chicos? Fue. Merci, Ambar. Merci, Ambar. Entonces, espero que sí. De hecho, mira, para mí es
tenemos que ver desde el principio por qué se pusieron a estudiar francés, ¿sí? Para mí es la meta. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es, cómo se visualizan? Tienen que visualizar, tienen que ver algo así muy lejos que les dé la conducta para cómo seguir aprendiendo, pero no al vacío, sino algo que les va a servir en un cierto futuro, ¿sí? Obviamente este futuro puede ser lejos, ¿sí? No vamos a mentirnos, es como una montaña, es subir la montaña, pero poco a poco, pero puede ser que la montaña no esté tan complicada de subir, es como una percepción mental, ¿sí? Es una percepción mental. Entonces, es esto, memorización es como casi obligatorio, no hay otra, ¿sí? No hay otra. ¿Ok? Entonces, como siempre, les vamos a enviar unos ejercicios, ¿sí? Y bueno, que la pasen bien. Nos vemos de pronto para ciertas personas más tarde, a las 2. Y si no, para los demás, les deseo una feliz tarde, que les vaya muy bien, que la aprovechen y chao, chao. Au revoir, à bientôt, au revoir, au revoir.